Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Mortales, un espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Yo soy Noé y me encuentro el día de hoy nuevamente con mi esposa. Nos reímos porque no le gusta que le pregunte cómo estás o cómo te ha ido en la semana, porque me dice, pues es que vivo contigo. Entonces nos estamos acostumbrando a esto de grabar, pero bueno, nos da mucho gusto que podamos acompañarte en lo que sea que estés haciendo en este momento, ya sea que estés rumbo al trabajo, que estés trabajando, que estés cocinando. Una personita por ahí nos dijo, ay, los escuché mientras estaba cocinando, y es de verdad que es muy agradable para nosotros poder compartir con ustedes un poco de tiempo, ¿no? Así es que si estás haciendo ejercicio, bueno, pues échale ganas, hay que bajar esa lonjita. Yo soy, Antideportista. soy antideportista. Yo digo que soy enemigo del deporte porque hago deporte y nada más me duele el cuerpo, pero bueno, si tú quieres hacer ejercicio, hazlo muy bien. Pero bueno, antes de arrancar, déjame hacerte un pequeño comercial así súper rápido. Si te está gustando nuestro contenido, no olvides compartirlo con alguien a quien también le pueda gustar, y síguenos para no perderte cada episodio que vamos subiendo. Estamos subiendo los episodios todos los días lunes a partir de las 6 de la mañana. Y si quieres contarnos algo, pues déjanos tus comentarios, siempre los leemos, incluso hasta corazoncitos les ponemos, ¿no? Porque la idea es que vayamos haciendo como una especie de comunidad, donde podamos ir aprendiendo juntos, donde podamos compartir nuestras experiencias y podamos ir creciendo en conjunto, ¿no? Y bueno, este es el episodio número 4 y se llama Voces en Silencio. Y le pusimos este nombre porque todos en algún momento hemos pasado por situaciones difíciles, ¿no? Y es en esos momentos en los que nuestra mente no para y nuestros pensamientos van al 1000 por hora. Es decir, hay pensamientos en nuestras mentes que nos dan vueltas y vueltas y vueltas, y pueden ser provocados por varias cosas, ¿no? Tal vez pueden ser provocados por una ruptura amorosa, por una crisis emocional, tal vez por una caída en algo que sabemos que no nos hace bien, tal vez haya inestabilidad económica, tal vez nos hayamos comparando con alguien, hayamos pasado por una situación de desprecio, de rechazo, no sé, ponle el nombre que quieras, ¿no? Pero lo cierto es que en medio de todo esto, nos asaltan preguntas como ¿por qué hice esto? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué soy así? Y todo empieza a perder sentido y poco a poco nos empiezan a invadir sentimientos que nos llevan a la negatividad. Nos llevan al desánimo, a sentir tristeza, a sentir derrota, a sentir condenación, amargura, rencor, incluso hasta odio. Y algo que muchas veces olvidamos es esto, que la persona con la que más hablamos en la vida somos nosotros mismos, ¿no? O sea, yo tengo aquí a mi esposa y tengo la bendición de estar casi todo el tiempo con ella por el tipo de actividades económicas que tengo. Sin embargo, hablo más conmigo mismo, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar algo, y es que debemos de tener en cuenta que lo que pensamos, aunque nadie más lo escuche, importa, e importa mucho. Y esto que acabas de decir, pues lo respalda la ciencia, ¿verdad? No es algo que nos hayamos sacado de la manga. De acuerdo a investigaciones en neurociencia cognitiva, se han encontrado que una persona puede tener un pensamiento nuevo cada 2 o 3 segundos mientras se encuentra despierto. Y esto se basa en estudios sobre el flujo de pensamiento, donde mis colegas psicólogos descubrieron que generamos entre 12,000 y 60,000 pensamientos al día, dependiendo de nuestro nivel de actividad mental. Pero lo más importante de estos estudios es que revelan que alrededor del 80% de esos pensamientos son negativos. ¿Te sientes identificado? Sí. 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 ¿Y por qué pasa esto? Bueno, el cerebro humano en su estado actual
se ha adaptado a la supervivencia, pero en el diseño original, es decir, cuando habitábamos en el Edén, el ser humano vivía en un entorno seguro creado por Dios. Pero al caer y salir de ese lugar perfecto, nuestra mente comenzó a corromperse. Y con eso llegó la inseguridad, el miedo, la duda, ¿no? Y hoy en día nuestra mente sigue repitiendo esos patrones y se enfoca con mayor facilidad en lo que puede salir mal. Esto como un mecanismo de defensa. Esto se le llama sesgo de negatividad, que es una tendencia natural a enfocarnos más en lo negativo, en los peligros, en el fracaso, que en lo positivo. Y aquí podemos tener una pregunta, ¿no? ¿Por qué el ser humano siempre está pensando consigo mismo, hablando en su mente? Y es a lo que comúnmente se le conoce como diálogo interno. Es hablarse uno mismo o a sí mismo en tu cabeza, en tu pensamiento. Y no es un defecto, no creas que estás loco, ¿verdad? Oigo voces, estoy loco. No es algo natural, es una característica natural de la mente humana y cumple funciones vitales en nuestra vida, tanto emocional, mental como espiritual. Y visto desde la psicología, este diálogo se clasifica dentro de funciones cognitivas y autorreflexivas que forman parte del desarrollo socioemocional y de las funciones ejecutivas. A lo mejor suena muy técnico, pero ahorita vamos a darle explicación, ¿no? Una de estas funciones es la autorregulación, que es la capacidad de gestionar emociones y comportamientos ante una situación estresante, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando a mí me tocaba exponer en la escuela me ponía muy nerviosa, ¿no? Y entonces empiezas a hablarte a ti mismo. Tranquilízate, ¿No? tranquilízate. Acuérdate de lo que vas a decir. Que Respira. no se te vaya a olvidar. ¿No? Tranquila, sí. Porque si no, tu mente queda en blanco. Entonces, esa es la autorregulación. La segunda sería como planear y organizar, que consiste en prever y anticipar lo necesario para alcanzar un objetivo. Yo pongo mi ejemplo de ama de casa, ¿no? ¿Qué voy a hacer de comer? Ya salí, no quiero estar dando 1000 vueltas. ¿Tengo esto en casa? No lo tengo. Ah, sí, lo compré la semana pasada. Entonces voy recordando lo que ya hice, lo que no tengo y preveo lo que voy a hacer. Otra es identidad personal, que implica la construcción de la autoconciencia y los valores personales, reflejando un juicio moral y reflexión ética. Como lo que decías hace rato, ¿esto está bien? Híjole, creo que estaba pensando en una cosa, alguien me habló y respondí de manera que no era correcta, entonces esos pensamientos, ¿no? Y la otra es la narrativa interna, que se refiere a cómo organizamos experiencias pasadas y proyectamos el futuro para dar sentido en nuestra vida. El otro día te platicaba mi mamá, ¿no? Que yo era bien impuntual. ¿Eras? Bueno, entonces sí. Pienso, ¿no? Ser impuntual me ha traído conflictos. Ahora debo de esforzarme y organizarme para ser puntual y de esta manera ser una persona confiable, ¿no? Entonces, estos pensamientos internos sirven como una herramienta con las que el ser humano se entiende a sí mismo, entiende el mundo y actúa con un propósito. Pero también este es un terreno vulnerable, porque muchas veces lo que dejamos entrar en nuestra mente importa muchísimo, porque este diálogo interno puede edificarnos o puede destruirnos. Ya lo vimos hace rato, ¿no? El mayor porcentaje es de pensamientos negativos. Y pensamientos negativos pues no son edificantes, ¿verdad? Sí, no. Y entonces es aquí donde vemos cómo incluso las grandes corrientes psicológicas o filosóficas coinciden en darle un rol central al pensamiento, pero no son entendidas a la luz de la verdad bíblica. Les pondré algunos ejemplos. Uno de ellos es el dualismo, ¿no? Y tiene una postura en que la mente y el cuerpo se encuentran separados. O sea, tú puedes pensar en algo, mientras no lo actúes, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña la unidad del ser, que es espíritu, alma y cuerpo.
Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo vuestro ser, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que ahí es una unidad. Una unidad, sí. Otra corriente es el materialismo monista, que su postura es que solo existe el cuerpo y el cerebro. ¿Cómo qué? Pues como materia, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo en que si sientes miedo es porque tu cerebro sufrió solamente un desequilibrio químico. O sea, lo que piensas o lo que sientes solo es el resultado de reacciones químicas y eléctricas en nuestras neuronas. Suena un poco como sin sentido, ¿no? Pero la Biblia afirma que existe el alma y el espíritu. En Zacarías 12:1 nos dice, Jehová forma el espíritu del hombre dentro de él. Otra postura es el conductismo, donde solo importa lo observable, tus acciones, tus comportamientos, y estos como reacción a estímulos externos. Por ejemplo, ¿no? Si tú llegas continuamente tarde a tu trabajo, pues te van a empezar a descontar, ¿no? Entonces tu comportamiento va a ser, ok, no voy a llegar más tarde porque me afecta en mi economía. Pero eso es igual, como muy mecánico, ¿no? Pero la Biblia nos habla de que Dios ve el corazón, no solamente las acciones externas. En 1 Samuel 16:7 dice, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas el Señor ve el corazón. Y una de las corrientes que digamos que se acerca un poco más es el psicoanálisis. Esta postura nos dice que lo consciente influye en lo que hacemos. Lo inconsciente influye en lo que hacemos. O sea, en nuestra mente siempre hay pensamientos y recuerdos ocultos que afectan nuestro actuar sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, si tú le temes a la oscuridad es porque seguramente de niño pasaste por algún trauma o algo, ¿no? Sí, entonces ya no quieres estar en esa situación, ¿no? Pero la Biblia nos habla de que el corazón es engañoso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, pero también ante esto el Señor nos ofrece perdón y libertad. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Entonces podemos ver aquí la diferencia. La ciencia trata de describir cómo funciona la mente, pero solo Dios sabe cómo funciona y la dirige a su estado original. Y todo esto que dijiste a lo mejor suena como un poco difícil de entender, ¿no? Pero al final es como el estudio de la mente, enfocándonos a través de la experiencia humana, de una reflexión humana. Y es bien complejo porque es como que tratar de entender qué hay detrás de mis pensamientos, qué es lo que provoca que yo piense así. Y sin duda hay factores externos que provocan mis pensamientos. También hay muchos factores internos, o sea, dentro de mí, de mi alma, de mi espíritu, que me provocan el pensar ciertas cosas, ¿no? Cuando la Biblia habla, y recuerdo ahorita un versículo que dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es decir, no es un factor externo, no es algo que me llevó o me orilló a pensar de cierta forma, sino es que hay algo dentro de mí que no está funcionando correctamente, ¿no? O sea, y lo decías desde el inicio, ¿no? Nuestra mente funcionaba de una manera correcta, pero cuando tuvimos esta separación de Dios, entonces como que nuestra mente empezó a funcionar mal. Sí. O sea, dejamos de funcionar bien, en pocas palabras, ¿no? Y esto ocurre porque nuestra mente, al estar afectada por el pecado y por habernos separado de Dios y haber tenido una ruptura con el Señor, entonces ya no pensamos de forma clara y tampoco de una manera saludable, por así decirlo. Y este patrón
siempre juega en nuestra contra, Sí. ¿no? Así que si la persona con la que más hablamos somos nosotros mismos, entonces yo creo que valdría la pena aprender a pensar bien, Ujú. ¿no? O sea, ¿cuántas veces escuchamos de nuestros padres, ¿no? Sí, pues de nuestros papás, no te juntes con fulanito de tal porque habla de tal manera, ¿no? Ujú. Obviamente no puedo decir, no me voy a juntar conmigo mismo, no. O sea, pues, o sea, obviamente yo pienso, soy yo, pero sí tengo que reconocer que muchas veces tenemos que cambiar ciertos patrones en nuestra mente que se Sí, reflejan en nuestra manera de vivir, ¿no? Y la verdad es que es bien, ¿cómo lo puedo decir? Es como bien impactante que todo esto que nos estás diciendo, Dios, mucho antes de que toda la ciencia hablara del poder de los pensamientos, Él ya nos había dado una dirección clara para poder ordenar nuestra mente. ujú, Porque ¿quién mejor que Dios para conocer cómo funciona la mente? ¿Por qué? Porque Él la diseñó, dice sí, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y este es uno de los versículos que más me han impactado en mi vida. ¿No? Y es que hubo un momento en mi vida en el que me sentí derrotado, en el que me sentí la peor escoria, la peor porquería, porque tenía muchos pensamientos en mi mente que yo sabía que no eran correctos, pero incluso ahí los seguía teniendo, ¿no? Y ya no ujú, era algo que fuera como provocado por ciertas circunstancias, sino que ya era algo que había en mi corazón y era inevitable poder pensarlos. Y llegó ese momento en el que dije, oh, ¿por qué no puedo dejar de pensar en estas cosas? O sea, me choca, ¿por qué soy así? Y el Señor me empezó a llevar a esta parte de, sí, estás en lo correcto, no debes de pensar en eso, piensa en todo lo que dice Filipenses 4:8, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta cómo es que Dios sabe cómo tiene que funcionar nuestra mente, o sea, cómo funciona de una manera correcta, y la manera correcta es pensar en todo esto. Y ujú, Él nos dice qué es en lo que verdaderamente debemos de pensar. Él sabe que podemos quedarnos atrapados en pensamientos que nos hunden, sí, o sea, que nos atormentan, que nos llevan al fracaso, y es por eso que Él nos muestra en qué debemos de enfocar nuestros pensamientos, en lo que edifica, en lo que da vida, ¿no? Y ujú, cuando veo todo esto que dice, piensa en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo esto, pues son cosas que edifican, son cosas que nos dan vida. Y si pudiese yo resumir todo esto en una palabra, sería Jesucristo. sí, O sea, Jesucristo es en lo que debemos de estar pensando. O sea, cuando empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, entonces Él empieza a tomar control de todos estos pensamientos que nos atormentan, todos ujú, estos pensamientos de condenación, de frustración, ¿no? Y es que lo que pensamos no solo afecta lo que sentimos, sino también afecta quiénes somos. Y es que cada día todos luchamos una lucha interior, ujú, ¿sabes? Y todos los días hay batallas en nuestra mente. Por eso es eso de voces en silencio. Todos los días hay voces en silencio en nuestra cabeza y somos nosotros sí, mismos. Y estas voces no se ven, no se escuchan, no hacen ruido, pero están ahí y son constantes. sí, ¿No? Y hace años aprendí una verdad que mi papá me enseñó y que cambió mi forma en la que ahora veo la vida. Y esa verdad dice que mis pensamientos determinan mi manera de vivir. ujú, Y es que nuestros pensamientos no se quedan solo en la cabeza, porque a veces pensamos que son inofensivos, pero no, tarde o temprano se reflejan en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras reacciones, en nuestras emociones, en nuestro comportamiento, en lo que sentimos. Y por eso es tan importante que tengamos cuidado con lo que nosotros estamos permitiendo que permanezca y que entre en nuestra mente. Porque lo que dejamos en nuestra mente tarde o temprano va a empezar a crecer. Y es que si le damos vueltas una y otra vez y estamos constantemente pensando, aunque parezca pequeño, inofensivo, tal vez sin importancia, ese pensamiento va a empezar a tomar un espacio en nuestra mente y va a empezar a influir
y va a empezar a afectar nuestra vida real. Y esto aplica para todo tipo de pensamientos, porque hay muchísimos pensamientos que podríamos como, pues no sé si decirlo así como catalogarlo, pero hay distintos pensamientos que están en nuestra cabeza, ¿no? Puede haber pensamientos de tentación, ¿no? Que constantemente nos quieren empujar a hacer cosas que sabemos que no nos hacen bien, ¿no? Pensamientos de condenación que muchas veces nos dicen, ya no tienes remedio. Sí. Nunca vas a poder salir de ese hoyo, ¿no? Pensamientos de derrota, ¿no? Que nos convencen de decir, ya no sigas intentando, ya no luches, ¿Ya para qué? ¿Para qué? ¿Ya para qué lo hago? ¿No? Pensamientos de víctima, ¿no? Donde nos empezamos a decir, ay, todo me pasa a mí, todos están en mi contra, yo no puedo hacer nada, todos son los malos de la historia, yo no tengo nada. Y estos tipos de pensamiento tal vez podrían ser como, ay, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo no? Porque no nos permiten ver realmente qué es lo que hay mal en nosotros, porque todo el mundo está mal, menos nosotros, ¿no? Sí. Y también hay, pues, los pensamientos que nos invaden del mundo, ¿no? O sea, estas corrientes o estas ideologías o esto que nos empiezan a vender en los medios de comunicación o en internet, donde siempre nos dicen, haz lo que sea con tal de que seas feliz, ¿no? Tú mereces todo lo que quieres, tú mereces felicidad, tú mereces tal, y entonces todo eso empieza como a generar pensamientos en nuestra mente que empiezan como que a distorsionar lo que realmente dice Dios, ¿no? También, por ejemplo, hay pensamientos de autodesprecio, ¿no? No sirvo para nada, siempre arruino todo, no doy ni una, o pensamientos de comparación, ¿no? Y la verdad, si soy honesto y me puedo abrir a lo mejor un poquito aquí, yo he pasado por este tipo de pensamientos de comparación, ¿no? Que muchas veces me hacen sentir menos, porque no estoy a la altura de otros, ¿no? Apenas hablaba con mi esposa, me siento fatal porque veo a ciertas personas que hacen cierta cosa y yo estoy hundido en el hoyo y ya no he salido, y entonces nos empezamos a comparar con otros y nos empezamos a sentir mal, ¿no? Sí. Como que nos desanimamos, como que nuestra autoestima empieza como que a bajar, ¿no? A decaer, ¿no? Pero también hay pensamientos de miedo, ¿no? Que estamos todo el tiempo con él, ¿y qué va a pasar? Y si las cosas salen mal, y todo el tiempo estamos así como que nerviosos, ¿no? Pensamientos de resentimiento, ¿no? Que nos amarran al pasado, que nos impiden sanar, que le estamos dando 1000 vueltas, me hicieron aquí, así, o sea, todo el tiempo, ¿no? Y también hay pensamientos de orgullo y de autosuficiencia, ¿no? Como, sí, yo no necesito a nadie, todos me abandonaron, mamá, papá, luchón, ¿saben? O sea, y yo puedo contra todos. Apenas estábamos viendo una serie en Netflix, mi esposa y yo, y creo que se llama ¿De quién huimos, mamá? Algo así, una serie turca, y la mamá, la hija le dice a la mamá, no te preocupes, mamá, tú y yo contra todo el mundo, así como que, hey, o sea, tampoco ese es el chiste, ¿no? Pero a veces nos sentimos así nosotros, yo contra todo el mundo, ¿sabes? No necesito de nadie, ¿no? ¿Sí? ¿Te ibas a decir algo? No. Entonces, son muchos pensamientos los que pueden invadirnos. Yo no sé qué tipo de pensamientos haya en tu cabeza, ¿no? Pero muchos de esos pensamientos, recuerda que pueden parecer inofensivos, ¿no? Incluso muchas veces van a sonar lógicos, pero si los dejamos quedarse, se van a empezar a convertir en creencias profundas y con el tiempo van a hacer decisiones que van a marcar nuestro camino y nuestro destino. Por eso decimos que la mente es un campo de batalla, es un campo donde hay voces en silencio, porque ahí, en lo más íntimo, hay una guerra que se está librando por derribar nuestras convicciones y nuestra fe. Así es, y muchas veces sin querer esta es la parte, ¿no? Porque no es intencional, no es algo que nosotros digamos, ay, sí, yo quiero pensar todo mal. No. Es como automático, ¿no? Como si pensáramos en estos peligros, en los errores, en que vas a dar un paso y dices, ¿y si todo falla? Sí. Y esto es un reflejo de cómo el pecado y el temor han afectado nuestra forma de pensar desde la caída del hombre. Pero Dios no nos ha llamado a vivir en temor. Su palabra nos recuerda una y otra vez, no temas, ¿no?
Sí. Estas dos palabritas, no temas, están 365 veces en la Biblia, porque todos los días el Señor nos está diciendo, no temas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Mientras el mundo y nuestra mente tienden a enfocarse en lo negativo, el Señor nos llama a renovar nuestra mente con su verdad. Y esta es la parte importante, porque yo, si estoy en el hoyo, ¿cómo voy a salir? Sí, necesito de su verdad. Romanos 12:2 nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y está genial porque dice, aprenderán. Necesitamos de Él para aprender. Y cuando no pensamos como Dios quiere que pensemos, cuando dejamos que nuestras emociones, circunstancias o pensamientos rotos tomen el control, nos alejamos de lo que Él diseñó para nosotros. Ahora vamos a Salmos 73, 21, 22. Y el salmista está diciendo, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y puedes preguntarte, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Aquí el salmista está batallando en su mente. Está viendo cómo a su alrededor están pasándole cosas buenas a personas que no siguen a Dios. Y entonces comienza a llenarse de envidia y empieza a preguntarse en su mente, ¿no? ¿De qué sirve vivir bien? ¿De qué sirve hacer las cosas bien para el Señor? A mí me va mal, a ellos le va bien. Pero estos pensamientos lo llevaron a la amargura, a la confusión, hasta que él mismo lo reconoce y dice, era como una bestia delante de ti. Cuando nuestra mente no está alineada con la palabra de Dios, ni guiada por el Espíritu Santo, así nos comportamos, como bestias. Reaccionamos por instinto, por emociones descontroladas, por impulsos. Esta es la palabra clave, reaccionamos. O sea, no pasa nada por nuestra mente, simplemente es un impulso. Pero en el versículo 17 pasa algo poderoso. El salmista dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Ahí es donde todo cambia. Cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, su perspectiva es renovada. Podemos ver las cosas como Dios las ve. En ese lugar donde está Dios, donde está su palabra, su verdad, su espíritu, donde por completo podemos estar en su presencia, es que nuestra mente puede volver a alinearse, a ver con claridad, a entender más allá de nuestra mente humana, limitada y finita. Porque la solución a la batalla en la mente no está solo en pensar positivo, sino en pensar conforme a la verdad de Dios. Sí, y ese es el asunto, ¿no? Ahorita yo estaba recordando un versículo que está en Mateo 15, cuando el Señor Jesús dice, ¿no? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Pero lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón, es lo que hay en nuestro interior. Entonces, por más que intentemos pensar en positivo, ay, voy a cambiar mi pensamiento, ay, ¿no? Y como que tratar de forzarnos, si no aprendemos a pensar como Dios dice que pensemos, si no nos sujetamos a Él y queremos cambiar nuestros pensamientos a través de Él, nuestra voluntad no va a poder hacer nada, porque la voluntad del hombre no va a transformar al hombre. Lo que transforma al hombre y mejor dicho, a la mente del hombre es
el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y eso es lo que Dios nos dice en su palabra en 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y de este versículo yo quiero hacer énfasis en la última parte que dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, no debemos aceptar ningún pensamiento que entre a nuestra mente que no sea para edificación. Es decir, debemos de examinar todos nuestros pensamientos a la luz de la palabra y alinear nuestros pensamientos con lo que Dios dice. No con nuestros propios pensamientos, sabes, de que, ay, ya estoy empezando que las cosas van a salir mal. No pienses en eso. No, o sea, no va a ser por fuerza de voluntad, ¿no? A lo mejor vamos a la palabra y dice, hey, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, yo estoy en Cristo, Él me fortalece, ¿no? O cuando dice, ¿no? Porque yo me fortalezco en tus debilidades. Ah, sí, yo soy débil, pero Él es fuerte, ¿no? Entonces tomamos la palabra y entonces vamos cambiando poco a poco nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces no debemos de aceptar cualquier pensamiento como, ah, sí voy a dejarlo entrar. No, a ver, ¿qué dice la palabra? Y si no va de acuerdo a la palabra, pues entonces sustituye ese pensamiento, ¿no? No, Señor, tú no dices eso, ¿no? Entonces debemos alinear nuestros pensamientos a lo que Dios dice acerca de nosotros, ¿no? Entonces, si nos podemos dar cuenta, podemos ver cómo es que los pensamientos afectan nuestra fe y también afectan la manera en la que nosotros mismos nos vemos, ¿no? Estos pensamientos de derrota, de autodesprecio, de comparación, de tentación, de resentimiento, estos pensamientos fatalistas pueden convertirse en creencias que nos van a alejar del propósito de Dios. Y tenemos que aprender a identificar estos pensamientos y a controlarlos con lo que Dios dice. Bueno, no a controlarlos, mejor dicho, a confrontarlos con lo que Dios dice de nosotros y entregárselos a Él. Dice Efesios 4 del 20 al 23. Pero eso no es lo que aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, renuévense en el espíritu de su mente. Entonces, Pablo les está hablando a los efesios y les recuerda que no han sido llamados a vivir como antes. Y eso también incluye a no pensar como antes. Ese viejo hombre que está viciado con una antigua forma de pensar, está contaminado por deseos engañosos y pensamientos destructivos, y así no es como Cristo nos ha enseñado a pensar, ¿no? Entonces debemos renovar nuestra mente cada día, y esto lo hacemos meditando en la palabra de Dios. Cuando oramos, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos muestre qué está mal en lo que estamos pensando, y debemos dejarnos que el Espíritu Santo nos enseñe a vernos como Cristo nos ve, ¿sí? Pero esta renovación no ocurre por sí sola ni es algo automático, ¿sabes? Como que, ay, ya voy a dejar de pensar en eso y la palabra dice eso y pum, no. Es un proceso constante, es algo que debe de ser diario y también debe de ser intencional. Sí. O sea, cada día debemos, o sea, si yo sé que estoy batallando, por ejemplo, les decía hace rato, ¿no? Con pensamientos que me empiezo a comparar, ¿no? Con otras personas. Bueno, pues entonces, ¿qué dice Dios de mí? Que soy una nueva criatura, que soy su hijo, que Él me ama, que Él me da la capacidad, ¿no? Entonces, tengo que empezar a cambiar mi manera de pensar, ¿no? Entonces, esta lucha diaria con nuestros pensamientos no se va a ganar con fuerza de voluntad ni con frases positivas, sino que se gana con armas espirituales. Sí. Y en 2 Corintios 10 del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y algo que me llama la atención de este pasaje es la palabra fortaleza.
Y en este pasaje, esa fortaleza, bueno, esta palabra fortaleza viene del griego okuroma y significa que es una fortaleza militar bien protegida. Es decir, es como una fortaleza con murallas muy altas y se usa en sentido figurado para referirse a argumentos o a pensamientos falsos en los cuales nosotros buscamos refugio para escapar de la realidad, ¿no? O sea, son pensamientos que se han ido generando en nuestra cabeza, en los cuales nosotros, irónicamente, buscamos un refugio cuando son los que nos están destruyendo, sí, ¿no? Y aquí es donde cada uno de nosotros debemos de tomar una decisión, y esas decisiones son diarias. Y la decisión es si vamos a seguir dándole lugar en nuestra mente a la comparación, al miedo, al rencor, al autodesprecio, a todo esto que mencionamos antes, o vamos a llenar nuestra mente con la verdad de Dios, con lo que Él dice que somos, dejando que Él nos enseñe cómo debemos de pensar. Si nosotros optamos por la segunda opción, que es llenar nuestra mente con la verdad de Dios, entonces ahí es donde está la verdadera libertad. Sí. Ahí es a donde vamos a ser libres de estos pensamientos que no nos traen nada bueno. Entonces, cuando tomamos la decisión de pensar lo que Dios dice que pensemos, vamos a comenzar a vivir una renovación diaria de nuestra mente y vamos a empezar a pensar de manera correcta, ganando así la lucha diaria de esas voces en silencio. Sí, y esta parte que decías yo creo que es bien importante que la comprendamos, que todo es a través de la renovación de nuestra mente por medio de su palabra y de su espíritu, porque a veces nos creemos muy optimistas, ¿no? Sí. Me voy a levantar con el pie derecho, sonriente, voy a decir buenos días a todos. Hoy todo va a salir bien. Hoy es un buen día, pero por ejemplo un día como hoy, ¿no? Ya desde que amanece se está lloviznando, está nublado, no, todo lo que planeé ya salió mal. Entonces no es optimismo, eso no tiene nada que ver. La verdad es que dice que Dios nos enseña y entonces nosotros tenemos que aprender a tener la mente de Cristo. ¿Quién soy yo? Porque lo resumo en pocas palabras, también ataca nuestra identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿No? ¿Qué soy yo para el Señor? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué sirvo? Pues para alabanza de su gloria, para ser un reflejo de Él. O sea, todas estas cosas son las que diariamente nos tenemos que estar recordando. Así es. Y bueno, así llegamos al final de este episodio, Voces en Silencio. Recuerda que lo que pensamos tarde o temprano se refleja en cómo vivimos. Así que dejemos a un lado esos pensamientos que nos roban la paz, porque Dios tiene algo mejor para nosotros. No es solo tratar de pensar positivamente, sino que debemos de aprender a pensar como Él nos enseña. Y si dejamos que Dios transforme nuestra mente, entonces Él también transformará nuestra vida. Gracias por escucharnos, esperemos que tengas un excelente inicio de semana. Nos encontramos en el próximo episodio donde seguiremos caminando entre mortales. Hasta la próxima.